Y vamos a continuar. Por supuesto, vamos a hablar de política. Y siempre me acuerdo que creo que fuimos de los primeros en manifestar en su momento por qué no dijo cómo recibió el gobierno. Este fue en el mensaje inaugural de su mandato de Macri. Y aquí, en este mismo programa, junto a Vicente Massot, que es mi invitado de hoy, intercambiábamos esta idea. Estuvo mal, tendría que haber dicho cómo recibió el país. Pasaron 3 años prácticamente, pero no se han cumplido determinadas cosas. Estamos viviendo una situación muy particular. Entonces siempre es un gusto ver qué piensa Vicente de todo esto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un gusto recibirte. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Por favor, ¿qué pensás? Lo primero que te diría es lo siguiente. Hagamos un ejercicio, obviamente teórico, que solamente se puede hacer en el medio de una conversación como esta, o en una mesa de arena, en donde uno se olvidase de qué gobierno se trata. El gobierno es XX. Y alguien que no supiese que es el gobierno macrista, nosotros le presentásemos el resumen y compendio de estos 3 años. Y nos olvidásemos que, cosa que obviamente todos tuvimos en cuenta, que de no haber sido Macri íbamos por ahí a Venezuela. Olvídate todo eso. El resumen y compendio de 3 años. La verdad es que es una administración horrible. En términos de caída de la actividad económica, índice de desempleo, inflación, la necesidad de recurrir al Fondo Monetario porque si no los barrían del mapa. Desde ese punto de vista, la verdad es que el resultado es magro, es malo. Y no hay atenuantes, porque el primer error, como vos dijiste, fue no decir la verdad, pero de entonces a ahora son una máquina de cometer los mismos errores. A mí una de las cosas que más me llama la atención de la administración macrista es que no aprenden nada de sus propios errores. Todos cometemos errores. Absolutamente. A condición de que, a los efectos de seguir para adelante, porque la política es hacer hacia el futuro, es decidir cosas políticas públicas para el futuro, sepamos que si tropezamos con una piedra, no tenemos derecho a tropezar con la misma piedra andando el camino de acá a mañana, pasado o el año que viene. Y sin embargo, Macri comete siempre los mismos errores. Fíjate vos lo que ha sucedido con las tarifas de gas. Esto ya pasó 2 veces. A las 10 o 11 de la mañana en Olavarría, Macri dice, es costoso, lo entiendo, pero hay que pagar el gas. Desde el punto de vista teórico, muy bien. A las 5 de la tarde el gobierno anuncia que da marcha atrás y se va a hacer cargo de lo... A ver, ¿dónde estamos parados? ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? Voy a hacer una humorada. Un día nos vamos a enterar que Peña o Macri o Durán Barba o Lopetegui o alguien está internado en el hospital. ¿Sabes por qué? Porque se chocaron los pasillos y alguien fue al sanatorio. Sí. Porque no saben dónde están parados. No, fíjate que esto incluso comenzó, el primer paso en falso que fue y tuvieron que ir a donde correspondía fue cuando quisieron designar a los integrantes de la Corte Suprema. Así es. Primer paso. Tuvieron que hacer lo que correspondía, ir a la Cámara, ir. Y después una serie de alternativas donde dieron un paso y tuvieron que dar otro. Las tarifas, el sistema previsional, explican mal o no explican. Las retenciones, los proyectos de gobierno, es decir, todas las manifestaciones en campaña, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, es realmente algo que no puede tolerar. La gente ya no puede tolerar, ya no sabe qué hacer, pero además tiene una ventaja, que la gente no quiere más lo que pasó. Bueno, es un hombre de suerte. Macri tiene suerte y eso en política, en la vida, vale mucho. Lo tiene enfrente a un kirchnerismo con Cristina Fernández a la cabeza que la gente no quiere. Ahora, hay una situación que cualquier encuesta la pone de manifiesto, y en esto no estoy inventando nada, en donde claramente, y salvo algún imponderable, el año que viene vamos a tener una elección entre Macri y Cristina Fernández. El llamado peronismo racional o ortodoxo, como quieras calificarlo, no pasa del 10%. Y Cristina Fernández orilla del 30%.
en una primera vuelta. Es muy difícil imaginar por qué Cristina Fernández no iría a la elección. Yo busco razones y no encuentro ninguna como para justificar que diga no me voy a presentar. Todo hace suponer, todo, la conveniencia de ella, de sus hijos, del futuro, todo, que se va a presentar. Y si se presenta en una circunstancia así, la lógica es pensar que quien encarna la oposición más radical a Macri no sea el peronismo llamado racional, sino ella. De modo tal que Macri va a tener que enfrentarse, si es que llega Macri, es posible que en medio del camino, andando el año que viene, si no mide demasiado bien, vaya María Eugenia Vidal en vez de Macri como candidato de Cambiemos. Pero, o algún otro que surja de algún otro lado, porque sí, no hay una alternativa. Es difícil imaginar un outsider o alguien de la clase política, de lo que conocemos, que pueda hoy tener la intención de voto que tiene Macri. Es que es incomprensible. Yo creo que ya llegó un momento en que es incomprensible la política argentina. Es decir, sin ánimos de ir en contra de este o de otro, es decir, con el respeto que me puede merecer Tinelli, por ejemplo, un segmento del peronismo, y no, ¿por qué no decirlo del radicalismo o de Cambiemos? Están tratando de incorporarlo como para ver si pueden proyectarlo por el arrastre que puede tener sobre lo popular. Bueno, Luis, pero eso sucedió, y la verdad, yo no abro un juicio de valor, yo creo que Reutemann hubiese sido infinitamente mejor que los Kirchner. Vos pensás que hay toda una serie, una pléyade de hoy políticos o expolíticos que en su momento claramente obraron como outsiders, convocados básicamente por Menem, Scioli, Reutemann. Pero Reutemann Palito. no quiso. Bueno, en su momento no quiso, pero lo que digo es, frente a la crisis de la clase política y la recusación por parte de la sociedad de una clase política a la que juzga incompetente, corrupta, etcétera, tiene algún sentido que vos vayas a buscar por fuera, porque en el pasado no dejó de ser exitoso ese expediente. Tuvieron éxito. Reutemann, que pudo ser presidente, porque no quiso. Palito fue gobernador de Tucumán. Y hay varios. Scioli, fíjate dónde llegó. Todos esos venían no de la política. Yo entiendo, puedo no justificarlo, pero entiendo la razón por la cual estén pensando en un Tinelli que no mide, que no repite la experiencia de Reutemann, Palito y demás. Nada que ver. Ahora, de todos modos, e independientemente, yo no creo, es decir, primero, haber manifestado que tenía el mejor equipo económico de la historia, realmente me parece una barrabasada, directamente no tiene ningún sentido, porque ni siquiera cuando tuvieron 3 economistas más o menos de fuste, no recurrieron a ellos, al contrario, lo han echado porque hubo una pica con Peña. ¿Y quién gobierna? ¿Peña? ¿Macri? ¿Quién es el gobierno? Gobierna Macri, pero Macri ha demostrado en eso ser bastante ineficiente, en la forma en que, defectuoso en la forma en que decide, e ineficiente en punto a los resultados, te vuelvo a repetir, de 3 años. Yo lo voté, pero amor no quita conocimiento. Una vez más, volvemos a algo que dejamos en el camino. Tiene suerte. Sí, sí. Siendo los resultados tan malos, de todas maneras está primero en casi todas las encuestas. Sí, pero de todas maneras el bolsillo... Porque la tiene a Cristina Fernández enfrente. Pero el bolsillo está pesando en la gente. Sin duda. Y esa es la gran incógnita. ¿Qué prima el año que viene en octubre? ¿El miedo o el bolsillo? Hoy yo creo que no podemos contestarlo, Luis, pero sí podemos plantear que esa va a ser la disyuntiva. Yo creo que sí. Ahora, de todas maneras, no sé qué es lo que va a ocurrir con Cristina, porque si los jueces se apuran, a lo mejor pueden sacarle los fueros y efectivamente ir presa. Yo creo que no hay tiempo para que vaya presa. Pero va a ocurrir lo mismo que con Lula en Brasil, a lo mejor. Bueno, pero el peronismo, fíjate vos que ha sido muy claro al respecto, al menos en el Senado, Pichetto se ha cansado de repetirlo. Vos en 8 meses, 9 meses, no tenés una condena definitiva, ni mucho menos. En la medida que no haya condena definitiva, no hay desafuero. Salvo que la grita popular, por llamar de alguna manera, sea de tal calado que el peronismo ortodoxo que responde a Pichetto diga, pará, la acompaño hasta la puerta del cementerio, al cementerio no entro. Bueno, esa es otra de las dudas que existen. Ya. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que Cristina Fernández va a ser candidata
Y a la luz de lo que está sucediendo desde el punto de vista económico, es muy posible que haga una gran elección. No digo que gane, pero puede ser una gran elección. Pero independientemente de esto, estamos olvidándonos de la posibilidad del estallido social. Si esto sigue económicamente así, va a generar mucho conflicto. Sí, yo coincido con vos, ya lo vemos al conflicto, porque además estamos en medio de una crisis. La crisis comenzó, pero no ha terminado ni mucho menos. Esto no se trató de una tormenta, ni un tembladeral, ni cosa por el estilo. Es una crisis machaza. Yo no veo, Luis, en una sociedad como la Argentina el estallido social. Es una sociedad mansa, pancista. Eso no quiere decir que la gente, y mucha gente, no esté sufriendo. De ahí al estallido, yo sinceramente no lo veo. Yo lo veo por el lado de la incentivación que puede producir el kirchnerismo. Los camporistas, fundamentalmente. Me parece que es una minoría bulliciosa y no más. Pero hacen daño. Sí, hacen daño, pero no perdieron el gobierno, su militancia es una militancia rentada. Yo no los creo ni con voluntad ni con capacidad como para generar un estallido o escalar la crisis por vía de un plan orquestado en contra de Macri. Sinceramente no lo veo, pero por supuesto forma parte de hipótesis que no se pueden tampoco descartar. Me sorprenden algunas actitudes a propósito de esto que estamos hablando, algunas actitudes de ciertos jueces o de determinadas cámaras. Por ejemplo, el dejar sin efecto la condena de Menem. Y lo que puede ocurrir en otros aspectos también, que se pueden valer de eso para utilizarlo contra Cristina, o sea que Cristina también pueda ser liberada oportunamente de los cargos. Es decir, la justicia argentina también está en la mira. Y no sé qué va a pasar con el nuevo presidente de la Corte. Bueno, una vez más la Corte ha generado un escándalo el otro día, yo diría indigno de un país republicano, pero claro, la Argentina de república tiene el nombre nomás. Somos una república bastante imperfecta. Ahora, que a poco de asumir tengan un cruce público el doctor Rosenkrantz y el doctor Lorenzetti en la forma que lo hicieron, creo que mucho más culpable Lorenzetti que Rosenkrantz, sin lugar a dudas, pero de todas maneras ventilar diferencias de esa manera en ese ámbito, me parece que lo que habla es de el viejo tema, que ya es un lugar común, es casi una verdad de perogrullo, la crisis de las instituciones. Está todo quebrado. Es histórico en el país. Viene desde hace 70 años al menos, y nadie ha podido remediarlo, con lo cual en eso reside la dificultad de cualquier cambio estructural. Antes de fin de año te llamo para hacer un recuento del año. ¿Cómo no? Por favor. Perfecto. Gusto, Muchísimas gracias. Por favor.